Muy buenas noches. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Grupo Leti, en nombre del Grupo Leti, hoy en alianza con la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Vamos a llevarles una interesante actividad a webinar en la noche de hoy. Para ello vamos a contar con la moderación del doctor Alfredo Caraballo. El doctor Alfredo Caraballo es médico obstetra ginecólogo y ginecólogo infantil y juvenil egresado de la Universidad Central de Venezuela, docente de pre y posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, donde además es tesorero de la Fundación Fundasoc de Venezuela. Como un amable recordatorio, les pido por favor a partir de este momento tengan a bien mantener apagadas sus cámaras, silenciados sus micrófonos, así como cualquier otro equipo o dispositivo electrónico que pueda causar interferencia con la transmisión de este evento, recordándoles además que pueden realizar sus preguntas por medio del chat. Asimismo, este evento será grabado y una vez terminado será colgado en el canal de YouTube de Grupo Leti. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y de otras actividades de educación médica continua que el Grupo Leti trae para ti cada semana. Una vez más, agradecidos por su presencia acá. Gracias por creer y confiar y por trabajar juntos en el país que necesita el esfuerzo de cada uno de nosotros. Hoy, en esta nueva etapa de Grupo Leti, nuestro compromiso contigo y con la salud del país es mayor. Los dejo pues en la amable compañía del doctor Caraballo. Alfredo, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias, estimado doctor Pastor Galicia, en representación de Grupo Leti, que hoy nuevamente pues apoya estas actividades que ya tradicionalmente, desde hace unos 2 años, estamos conduciendo de la mano de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela con la industria farmacéutica nacional. En esta oportunidad, bueno, luego de un receso debido a lo que está establecido en el estatuto de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, dado a la realización de nuestro último Congreso Nacional, tuvimos esta pausa, pero retomamos en esta oportunidad de la mano del Grupo Leti, y para esta ocasión se ha decidido entonces llevar a cabo un tema muy interesante, ya que es un evento de la vida de la mujer que definitivamente marca un antes y un después. Sin embargo, a pesar de tener una variación importante, dependiendo de múltiples factores, siempre hay que reconocer la normalidad y cuando no, para poder calmar la angustia de los padres. Por este motivo, hemos invitado a la doctora Priscila Rodríguez en la noche de hoy, obstetra ginecólogo egresado del Hospital Universitario de Caracas. Se formó como ginecólogo infantil y juvenil en el Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, acá en Caracas. Y actualmente en ambas instituciones está cumpliendo su actividad como adjunto y como docente, tanto en el programa de formación de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario de Caracas, como en el de ginecología infantil y juvenil en el Hospital de Niños. Tenemos que, para la noche de hoy, hemos invitado entonces a Priscila para que nos converse sobre esos signos de alarma que tenemos que tener muy presentes en el momento del desarrollo puberal femenino. Así que sin más preámbulo, Priscila, la audiencia se encuentra aquí dispuesta a escuchar qué nos puedes decir al respecto. Muy buenas noches a todos, estoy muy feliz de poder compartir estos minutos con todos ustedes. Gracias al Grupo Leti y a la sociedad por este espacio, donde espero poder transmitirles esta información que, como dice el doctor, es de mucha importancia tanto para el médico como para los padres que en algún momento puedan consultar o puedan estar ante una disyuntiva que pueda preocuparlos en cuanto al desarrollo puberal de su hija. Para poder entonces hablar de esto, vamos a tratar los diferentes puntos. Por supuesto, debemos conocer un poco más de la pubertad, su concepto,
cómo inicia, los factores que lo pueden determinar, cuáles son estos cambios de la pubertad, y al final, entonces vamos a hablar un poco de los signos de alarma, qué es lo que nos debe preocupar y cuándo estar un poco más tranquilos, y los diagnósticos diferenciales ante estos signos de alarma. Iniciando un poco, pues tengo estas estadísticas que nos ayudan a entender un poco la importancia de hablar de este tema. Tenemos que en Estados Unidos se calcula una incidencia de 5.000 a 10.000. En España la prevalencia es de 37 casos por 100.000. Y en Corea de 55,9 casos por 100.000. Y se sabe que es más frecuente en las niñas que en los niños, con una relación de 15 a 20 por cada varón. Además, se ha visto un aumento en la frecuencia de casos de pubertad precoz central y de PAC, que además de esto, porque se ha visto que en los últimos años ha habido una disminución en la edad en la cual ocurren los cambios de la pubertad. Y pues se han hecho estudios en base a esto. Pero específicamente, luego de la pandemia, diferentes países han hecho estudios donde se ha identificado que, por ejemplo, en Turquía, como expresa este estudio, hubo un aumento de más del doble que en cualquiera de los 3 años anteriores de los casos que se habían evaluado. Que además tenemos el otro rango de trastornos de la pubertad, donde encontramos el retraso puberal y la menorrea primaria. En el caso del retraso puberal, tenemos que el retraso constitucional del crecimiento afecta del 3 al 5% de la población y representa el 30 al 56% de todos los casos de retraso puberal. En cuanto a la menorrea primaria, tiene una incidencia de 0,1%. Y el 60% de estas amenorreas es debido a anomalías genéticas que afectan el desarrollo genital, mientras el 40% restante son por un trastorno endocrinológico. Iniciemos entonces conociendo un poco y refrescando el concepto de pubertad como un proceso de maduración biológica que representa la transición física, hormonal y psicológica de la niñez a la edad adulta, y que culmina con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios y la adquisición de la capacidad reproductiva. Cuando hablamos de la pubertad, hay alguna duda que todavía no hemos podido determinar completamente, pero lo que sí se sabe es que el inicio de la pubertad no es el producto de un solo factor, sino de la unión de múltiples factores. ¿Y cuáles son estos factores principalmente? Factores genéticos, familiares, raciales, factores ambientales en los que influyen en el ambiente en el cual nos desenvolvemos a diario, factores metabólicos, los ligados al tipo de alimentación y, por supuesto, la presencia o no de algunas enfermedades crónicas. Entonces, es la unión de todos estos factores lo que va a determinar el momento en el cual se inicia la pubertad. Además, también se sabe que el inicio de la pubertad, también se sabe que la GnRH está activa incluso en el momento de la gestación, aproximadamente a la mitad de la misma. Luego vuelve a estar activa una segunda vez entre el primer y el tercer mes de vida para tener un tiempo de reposo cuando se vuelve a activar una tercera y última vez en la pubertad. Pero, ¿qué es lo que hace que se active en esta tercera vez para la pubertad? ¿Qué es lo que influye? Pues se sabe también que es el conjunto de dos factores principales: la pérdida del tono inhibitorio transsináptico y la activación de los estímulos favorecedores. Hace poco, cuando se determinó la influencia de la quispeptina, la cual actúa directamente sobre sus receptores en las neuronas hipotalámicas de GnRH, fue un avance muy importante que nos ayudó a dilucidar muchos factores también. Se sabe que también existen otros factores centrales y periféricos que también pueden influir que se active entonces esta secreción de GnRH,
que estos pulsos deben ser de suficientemente frecuencia y amplitud para que entonces se active la liberación de las gonadotropinas que puedan estimular las gónadas. Cuando se evalúan factores específicos y se comparan con el inicio puberal, la obesidad infantil es uno de los que más ha recibido atención. ¿Por qué? Porque bueno, la obesidad se encuentra relacionada con un aumento de la leptina y se ha determinado que esta leptina estimula directamente a la quispeptina, que como vimos anteriormente, estimula la liberación directa en la neurona de GnRH. En cuanto a la resistencia a la insulina, también es frecuente observarla en obesidad infantil. Y se sabe que cuando hay resistencia a la insulina, disminuye la concentración de la globulina transportadora de hormona sexual, lo que puede dejar mayor cantidad de estrógenos libres y esto puede estimular entonces el inicio de la pubertad. Como esto ha recibido también atención, la relación entre la obesidad infantil y el inicio puberal, se han realizado diferentes estudios. Y este metaanálisis específicamente obtuvo los hallazgos que sugerían que la obesidad contribuye al inicio de la pubertad en las niñas, es decir, que contribuye a que las niñas tengan la telarquía temprana. Sin embargo, cuando se analizaron los subgrupos específicos para evaluar la relación entre la menarquia temprana y la obesidad, es decir, entre la primera menstruación que sea edad temprana y la obesidad, no se encontraron resultados estadísticamente significativos. Sin embargo, ellos hacen la acotación de que los estudios necesitan puntos más específicos en los que todos concuerden en cuanto al inicio de la pubertad y los criterios de obesidad para poder tener resultados más concluyentes. Otros factores que han sido tomados en cuenta de manera individual para determinar si influyen o no en el inicio puberal es uno que habla de la deficiencia nutricional temprana, que luego es seguida de un aumento de la adiposidad. También la exposición infantil a algunos pesticidas o productos que tengan propiedades estrogénicas. Y los muy conocidos disruptores endocrinos, que no son más que sustancias químicas que sí pueden unir a los receptores de algunas hormonas similares a las de nuestro cuerpo, y de los más conocidos son el bifenol y los talatos, los cuales pueden estar presentes en diferentes objetos plásticos de uso diario. Los talatos son también muy presentes en lacas para el cabello, en cremas, jabones, champú, productos del aseo personal diario. Y se piensa que entonces actúan a nivel del sistema endocrino estimulando los inicios puberales. Sin embargo, es importante mencionar que en su conjunto la evidencia aún no es concluyente en base a esto. ¿Cuáles son estos cambios puberales entonces una vez que ya sabemos que se ha activado el eje hipotálamo-hipófisis gonadal? Pues estos cambios pueden ocurrir en este orden que están observando acá. Sin embargo, no es específico, varía de acuerdo a la genética y los factores ambientales. Es decir, que no siempre la telarquia precede a la adrenarquia, pero es lo que generalmente ocurre. Entonces, hablamos un poco de esto, de los cambios puberales como la telarquia, la edad a la aparición, es decir, la edad a la aparición del crecimiento mamario, la adrenarquia, la edad de la aparición del vello púbico y el estirón puberal. Para poder describir la telarquia y la pubarquia, hago referencia a los estadios de Tanner que fueron definidos desde 1962, donde hablan de estadio 1, unas mamas infantiles, y a nivel del vello púbico, ligera vellosidad infantil. El estadio 2, vamos a notar entonces crecimiento, un tejido que se palpa retroareolar, y en cuanto al vello púbico, un vello escaso, ligeramente pigmentado a nivel de labios mayores. En cuanto a esto, es importante mencionar que el brote mamario puede iniciar en una mama solamente o puede ser bilateral, que puede ser que la paciente refiera dolor a nivel mamario como hipersensibilidad, o que, o que pase desapercibido y la mamá lo note
cuando la está bañando y pasa su mano por su pecho, entonces pueda sentir un pequeño abultamiento retroareolar. En el estadio 3, entonces vamos a ver que continúa el crecimiento mamario con elevación de la mama y la areola en un mismo plano, mientras que a nivel del vello púbico vamos a ver que el vello ya se va rizando un poco más, se va oscureciendo más y pigmentando claramente. Cuando avanzamos un poco más en los estadios de Tanner, vemos que el estadio 4, entonces la areola y el pezón pueden distinguirse como una segunda elevación por encima del contorno mamario. Y en cuanto al vello púbico, pues sigue creciendo y ya va adquiriendo la distribución del adulto, pero no llega a los pliegues inguinales como no pasa la cara interna de los muslos como ocurre en el estadio 5. Y en el estadio 5 mamario, entonces la areola se encuentra a nivel de la piel y solo sobresale el pezón. ¿Qué otros cambios puberales ocurren? Pues por la conversión local de D-sulfato a testosterona, ocurre el mal olor corporal por la conversión entonces en las glándulas apocrinas y el acné por la conversión a nivel de las glándulas sebáceas. Otro de los cambios es que aumenta la masa grasa que va a ir adquiriendo una distribución en la cual se va a localizar mayormente a nivel de las caderas. Va a haber unos cambios en los órganos internos, que ya vamos a hablar un poco más de esto porque es muy importante tenerlo en cuenta, y un crecimiento de los mismos, que va a ser mayor en las últimas etapas, y luego cuando entonces los pulsos de GnRH que llegaron a estimular las gonadotropinas, y entonces estos pulsos de LH que en un principio eran más frecuentes durante la noche, van a ir pasando hasta ser más frecuente durante el día, y cuando llegue la suficiente estimulación a nivel uterino, va a ocurrir la primera menstruación. Hablemos un poco más acerca de estos cambios en los órganos internos. Vamos a distribuirlos según el estadio puberal y veamos primero entonces lo que ocurre a nivel del útero. La longitud uterina puede variar en la prepuber entre 20 y 45 milímetros. Sin embargo, hay estudios que han determinado que una longitud uterina mayor a 35 milímetros es un factor predictivo positivo para pubertad precoz, con 88% de sensibilidad y 95% de especificidad. La forma típica que vamos a ver en el útero en este estadio es una forma de gota de lágrima o de hoja de sable. Y la relación cuerpo-cuello, que es muy importante, va a estar a favor del cuello uterino. Entonces veamos estas características específicas que es muy importante que mencionemos cuando realicemos un eco pélvico en una niña, y sobre todo si se sospecha de un trastorno puberal. Cuando vamos avanzando en el inicio puberal, entonces vemos que el útero va a ir creciendo progresivamente, que además la forma característica en este momento es cilíndrica y que puede estar un poco abombado al fondo uterino, que la relación cuerpo-cuello va disminuyendo, pero sigue siendo predominio del cuello, y la interfaz endometrial, que antes no se había visualizado, puede empezar a visualizarse, pero menor a 4 milímetros. Avanzando un poco más, entonces cuando estamos en la pubertad en evolución, el útero va adquiriendo la típica forma de pera. La relación cuerpo-cuello ya se va igualando y la interfaz endometrial puede ir creciendo. Cuando ya se alcanza la pubertad completa, pues se mantiene la forma de pera que tenemos en la mujer adulta y la relación cuerpo-cuello se invierte, predominio del cuerpo uterino. Y por supuesto, la interfaz endometrial va a ser variable según el estadio del ciclo menstrual en el cual se encuentra la paciente. A nivel de los ovarios, se han descrito diferentes características. Sin embargo, la primordial es el volumen del ovario. Y es por eso que no debemos dejar de hacer las 3 medidas en el ovario cuando hacemos la exploración ecográfica, para poder calcular así el volumen del mismo y acercarnos más al diagnóstico, donde el volumen en las prepúberes es de entre 0.2 y 1.5 cc, en el inicio puberal va variando de 1 a 2.5 cc, cuando hablamos de pubertad de evolución va de 2 a 3.2 cc, y la pubertad completa pues varía de 2.5 a 7.3 cc.
y tiene esta característica de ser ovarios microfoliculares, con esos folículos actuando a ese nivel. Y son así entonces la típica característica de los ovarios en la adolescencia. Con respecto a esto, se realizó este estudio en el Servicio de Ginecología Infantil y Juvenil del Hospital de Niños, en el cual se correlacionó la evolución de útero y ovarios con los estadios de Tanner de mama y la edad. ¿Qué buscábamos nosotros con este trabajo? Pues era correlacionar y ver entonces con qué estadios de Tanner de mama correspondían entonces estos cambios en los órganos internos que iban ocurriendo en estas niñas. Para lo cual entonces se obtuvo una muestra de 113 niñas, excluyendo aquellas que tuviesen alguna patología endocrinológica, que tuvieran alguna malformación uroginecológica o algún antecedente de cirugía uterina y ovárica. Las edades de las pacientes variaban entre 7 y 15 años. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes? Pues sí, se notó que el útero y los ovarios presentaban un crecimiento progresivo al mismo tiempo que evolucionaban los estadios de Tanner. Que además la forma del útero pues es muy similar a lo que habíamos mencionado, y cuando vamos avanzando los estadios de Tanner, entonces vamos viendo cómo va predominando las formas específicas, es decir, como vemos acá, en el estadio 1 hubo una pequeña diferencia porque predominó la forma cilíndrica a la de sable, pero estas fueron las dos que se observaron nada más. Luego en el estadio 2 se ve que predomina la forma cilíndrica, y en los estadios 3 y 4 la forma piriforme. También se evaluó la relación cuerpo-cuello y cómo fue evolucionando con los diferentes estadios de Tanner. Y vimos entonces que sí hubo un aumento en la relación cuerpo-cuello, predominando entonces el cuerpo sobre el cuello en los estadios 3 y 4. Lo otro muy importante evaluar era la presencia de línea endometrial. Y en el trabajo encontramos presencia de línea endometrial en los estadios 3 y 4 de Tanner. Con esto entonces quiero recordarles la importancia de la evaluación ecográfica en estas pacientes, donde podamos evaluar específicamente entonces la longitud del cuerpo uterino y diferenciarla de la longitud del cuello uterino, especificar la forma que tiene el útero en ese momento, hablar de la presencia o no de línea endometrial y además hacer la medición correcta. Y cuando vayamos a visualizar los ovarios, hacer las 3 medidas para poder calcular el volumen correspondiente. Dicho todos estos signos que ya les he mencionado que acompañan la pubertad, vamos a ver entonces cuáles y cuándo nos deben causar alarma y encender y poner un poco más atentos y alertar a los familiares o referir al especialista para poder entonces hacer una evaluación correcta de la paciente que tengamos al frente. Queda claro entonces que cuando tengamos un crecimiento mamario antes de los 8 años, eso debe encender las alarmas. Que si el pediatra nota una aceleración en la curva de crecimiento, una rectificación en la curva de crecimiento, también debe encender nuestras alarmas. Que si estamos haciendo la ecografía pélvica y vemos unos cambios puberales en los órganos internos a edades tempranas, también debemos entonces prestar un poco más atención a qué está sucediendo con esta paciente. Y si nos vamos al otro lado de los trastornos puberales, llega una adolescente de 13 años y no tiene no tiene crecimiento mamario, pues tenemos entonces que empezar a estudiar a estas pacientes. Y si luego vemos que es una paciente que inició sus cambios puberales a la edad correcta, pero de repente entonces tuvieron un crecimiento rápido, esto también constituye a un signo de alarma. Si vemos que algún familiar refiere que su mamá, que su tía tuvieron un antecedente de pubertad temprana, pues esto debemos tenerlo en cuenta para el estudio de nuestra paciente. Y si entonces inició los cambios puberales a tiempo, pero luego se detuvo, no aparecieron más o no ocurrió posteriormente la menarquia, es otro signo a tener en cuenta para poder entonces estudiar mejor a la paciente.
Entonces sí, notamos algunos de los signos que ya les he mencionado. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? ¿Qué es lo que debemos hacer y cuáles son las opciones de diagnóstico ante esta paciente? Recordemos que para poder evaluarla hay que hacer una historia clínica completa, donde busquemos los antecedentes personales, los antecedentes familiares y poder hacer entonces la evaluación de esta manera. Como les mencioné anteriormente, interrogar si hay algún familiar con un antecedente de pubertad a edad temprana o edad tardía, y luego recordar las tablas que usábamos en pediatría para calcular los percentiles de edad. Si pueden ver en esta tabla en lo que se llevaba la curva de crecimiento, que deberían hacerla los pediatras, entonces vemos que este es un ejemplo de rectificación en la curva de crecimiento. Entonces, no solamente depende del percentil en el que se encuentre, sino que si hubo una aceleración en el crecimiento y no estamos en la edad adecuada, pues esto debe llamar nuestra atención. Reconocer y recordar los estadios de Tanner para mama y para vello púbico y para poder entonces ubicar a la paciente en este grado evolutivo, y tener en cuenta que en algunos casos vamos a requerir entonces para hacer el diagnóstico los estudios de imagen, la ecografía pélvica para poder evaluar el útero y los ovarios y la edad ósea, que se considera alterada si está a más de 2 desviaciones de estándar que la radiografía de otra paciente de su misma edad sin ninguna patología. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Pues recordar que existe la telarquía fisiológica, la cual se refiere a la aparición de tejido mamario en niñas recién nacidas mientras recibían la lactancia materna también. Que existe lo que es telarquía aislada, la cual hace referencia a la aparición de tejido mamario uni o bilateral antes de los 8 años. Pero ¿cuál es la característica principal en este caso? Que no está acompañado de ningún otro signo puberal. Estatura normal, el himen, el grosor está delgado, los pezones lucen inmaduros, cuando hacemos el estudio ecográfico el útero y los ovarios están prepuberales. Entonces, son pacientes que no las vamos a olvidar, pero sí vamos a tener una vigilancia y una conducta expectante para ver cómo va evolucionando. Está como el caso de la telarquía aislada, también existe la pubarquia aislada, en el cual el crecimiento del vello púbico en niñas de menos de 8 años, sin ningún otro signo puberal como los que mencioné anteriormente. La pubertad precoz, la cual se define como el desarrollo de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad. Entonces vamos a las percentiles de talla, buscamos la curva de crecimiento y le realizamos una rayos X AP de su mano no hábil, y para poder evaluar la edad ósea, evaluamos entonces ecográficamente los órganos internos y nos van a dar cambios puberales mayores a los esperados para una niña de su edad, y hacemos pruebas hormonales en el cual la principal, vamos a darle principal atención a la LH, que va a estar elevada. Muchas pueden pensar, bueno, ¿cuál es la consecuencia de pubertad precoz? Como suelen mencionar y preguntar a alguna de las madres, ¿qué pasa? ¿Se desarrolló antes? ¿La mía le pasó a la abuela, le pasó a la tía, me pasó a mí? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Pues hay una aceleración, la maduración ósea, confusión de la epífisis, entonces son pacientes que no logran alcanzar la talla final que tenían genéticamente programada. Existen repercusiones psicosociales en cuanto a sus pares en el colegio, en su vida diaria, que pueden hacer un poco de bullying incluso al ver a estas niñas un poco más evolucionadas de lo que pudiesen ser otras de su misma edad. Son niñas que están más expuestas a hechos de violencia sexual. Además, se ha visto que hay mayor riesgo de comorbilidades metabólicas y enfermedades cardiovasculares como diabetes, hipertensión, ictus, enfermedad isquémica, y también se ha evaluado el aumento del riesgo de cáncer de mama. Sin embargo, con respecto a las comorbilidades, es importante mencionar que cuando se evaluó la mortalidad por estas patologías metabólicas y cardiovasculares, no se encontró una relación entre la mortalidad y la edad de la menarquia.
Hablando entonces del retraso puberal, también en el otro espectro de los trastornos puberales, tenemos que es la ausencia de cualquier signo de pubertad a la edad en que la inicia el 97% de la población en general. Más prácticamente, si nos llega una paciente de 13 años y no ha presentado la telarquía. Y la pubertad detenida como la ausencia de progresión de los caracteres sexuales durante 2 años o cuando transcurren más de 5 años entre los primeros signos de pubertad y la menarquia. Y como último concepto, la menorrea primaria, la cual, como muchos de nosotros conocemos, es la ausencia de la primera menstruación a los 14 años cuando ya ha presentado telarquia, o la ausencia de menarquia a los 16 años. Cuando el de 14 años cuando no ha presentado telarquia, y a los 16 años cuando ya presentó la telarquia. Quisiera dejarles para que recordaran y tuviesen en cuenta entonces la importancia de conocer los estadios de Tanner. Recordar los aspectos importantes a describir en la ecografía pélvica, como son la relación cuerpo-cuello, evaluar la interfaz endometrial y medirla, y evaluar bien el volumen ovárico y la forma uterina. Recordar las edades de corte, nada de aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años, si no ha presentado la telarquia a los 13 años, y a los límites de edades para menorrea primaria, 14 y 16 años. Y recordar, referir a tiempo al especialista a estas pacientes en las que tengamos algún hallazgo anormal para poder hacer la evaluación complementaria y el diagnóstico a tiempo. Muchas gracias. Bueno, agradezco. Qué bien, agradecido realmente, Priscila Rodríguez, orgulloso por supuesto de ser tu padrino. Gracias. Realmente me encanta cuando los discípulos superan al maestro. Nos has dado un excelente recuento de todos esos tips que debemos tener presentes para considerar normal o no la evolución puberal de nuestras chicas. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta parte de la discusión del tema, donde evidentemente le damos cabida a la audiencia con respecto a sus reflexiones o algún tipo de inquietud en relación con el tema. Pasamos entonces, sin más preámbulos, por acá. Bueno, básicamente, felicitaciones para ti, Priscila. Gracias. Hay una inquietud por acá. Paciente de 17 años con trastorno del periodo 2 veces al mes. No es en realidad como tal el tema de hoy. Sin embargo, mientras continúan haciendo sus expresiones por acá, ¿qué le puedes decir, Priscila? Bueno, esto vamos a ver si es realmente un trastorno de acuerdo a la edad de la menarquia. Recordemos que los primeros años después de la menarquia, mientras se estabiliza el eje hipotálamo hipófisis ovario y ocurre la maduración de este eje, podemos tener entonces que las menstruaciones no van a ser totalmente regulares. Y cuando las adolescentes nos hablan de que el periodo les viene 2 veces al mes, pues entonces debemos precisar con ellas en qué fecha, porque recordemos que el ciclo más corto y normal puede ser de 21 días. Entonces, recordar que si llega a principios de mes, pudiese llegar a finales de mes y estar dentro de un ciclo normal, pero corto, pero dentro de la normalidad. Entonces, recordarles a las pacientes el control del menograma y establecer la edad de la menarquia para ver si de verdad estamos ante una patología o no.
Algo muy importante es que los primeros años después de la menarquia, además de poder presentarse un descontrol en cuanto a las fechas en las cuales se pueda presentar estos sangrados menstruales anovulatorios, es el riesgo de sangrado menstrual abundante y prolongado. Recordarles a las mamás cuál es el signo de alarma, decirles que si está sangrando, tiene un sangrado menstrual abundante que dura más de 8 días, que si cambia muchas toallas al día, pues debe consultar de manera urgente para detener este sangrado y no ocurra anemias y que puede ocurrir en los adolescentes por estos ciclos que no son ciclos porque son anovulatorios en los primeros años posmenarquia. Muy bien. Recuerden que obviamente la menstruación se cataloga inclusive como un signo vital. Y con base en lo que ya Priscila les comentaba, hay que estar muy pendiente de cuáles son sus parámetros de normalidad con cada persona individualmente para reconocer qué es lo que está realmente anormal. Sobre todo en las adolescentes, donde a veces hasta 5 años pueden pasar desde su menarquía para que estos ciclos puedan establecerse con el patrón que va a tener realmente. Otra inquietud que nos ofrecen por acá, Priscila, guarda relación, ya de alguna manera lo puntualizaste, pero aprovechemos pues la oportunidad que nos expresan esta inquietud para que nuevamente quede claro en la audiencia cuáles son esas situaciones más importantes donde no se debe dar expectancia, sino que todo lo contrario debe ser referida para una evaluación pronta. Cuando inician los cambios puberales antes de los 8 años, ya eso debemos encender las alarmas y entonces buscar otro de los signos puberales. Si encontramos 2 signos puberales, ya debemos entonces hacer más estudios para determinar si estamos ante, por ejemplo, en el caso de edades tempranas, pubertad precoz. Entonces ver si, por ejemplo, empezó la telarquia, buscar si hay pubarquia, ver el estadio, el percentil de la talla, buscar estos cambios que ocurran, y si tenemos 2, hacer la evaluación ecográfica que muchos de nosotros tenemos a la mano en el consultorio. Y por el otro lado, entonces tenemos el otro rango de trastornos puberales, como es el retraso puberal y las amenorreas primarias, en la cual entonces si llega a los 13 años y no ha presentado la telarquia, pues ya debemos empezar a estudiar. Y los rangos para amenorrea primaria, 14 años sin telarquia y 16 años con telarquia. Si bien lo que menciona Priscila es importante, recuerden que la clasificación de Tanner-Marshall fue establecida a finales de los 60, una época que dista bastante de nuestra actualidad, donde tenemos una extensión de nuestros clásicos principios semiológicos, por lo menos los ginecólogos, los obstetras, que tenemos la oportunidad de manejar el ultrasonido. Y por eso fue la intención de realizar este trabajo que presentó Priscila, que fue llevado a cabo en la consulta de ginecología infantil y juvenil del Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos, publicación que está en nuestra revista de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela y que les invito a revisar, porque si bien clásicamente está establecido lo de la evaluación de la hipotálamo, hipófisis, ovarios mediante la realización de pruebas funcionales, ¿qué más que el tiempo real en el momento en el cual estamos viendo a la paciente, observando desde el punto de vista semiológico las características de Tanner y poderlas correlacionar con esos hallazgos ecosonográficos que Priscila muy bien presentó a lo largo de su conferencia? No quedarnos además con solo la inspección de las mamas para clasificar a las pacientes en el estadio de Tanner, que era lo que se hacía anteriormente, sino palpar esas mamas y poder determinar entonces si ese crecimiento mamario que se observa es correspondiente en realidad con tejido mamario. Porque recordemos bueno, que a pesar de que nuestro país se vivió una época difícil en la cual en muchas localidades abunda más la desnutrición, pues también hay otras zonas en las cuales la obesidad y el sobrepeso es predominante y se puede ver entonces un crecimiento mamario, pero que va a corresponder más a adipomastia, por ejemplo. Mencionan por acá, Priscila, que si tienes alguna información
con la influencia de la exposición a equipos electrónicos y la posibilidad de desarrollo puberal precoz? Pues es algo que ha surgido a partir de la pandemia y fue visto en algunos de estos estudios, pero como mencioné, es algo que todavía está en estudio y las evaluaciones que se han realizado aún no son totalmente concluyentes, pero sí está en sospecha y sí se sigue evaluando. Recuerden que básicamente tenemos que puntualizar información con base en la evidencia. Por lo pronto, realmente es una observación y bueno, hay que recuperar esa información a ver qué nos puede decir al respecto. Similar a Priscila, lo por que acá se ha también. dicho, perdón. Que similar a lo que se ha dicho con los disruptores hormonales, que los disruptores endocrinos, que o sea, sí existen, pero todavía los estudios y la ciencia no lo ha hecho totalmente cierto, pues. Menciona por acá una colega, una adolescente de 19 años, en amenorrea primaria. Aparentemente, de acuerdo con lo que observo acá, inició cambios puberales, pero estos se detuvieron. ¿Cuál sería el abordaje? Bueno, hay que ver hasta qué estadio llegó la evolución de estos cambios puberales, si hubo algún elemento que entonces intervino con esta detección de los cambios de la pubertad. Sin embargo, básicamente en un principio debemos hacer FSH y estradiol, ver cómo están los órganos internos y la evaluación ecográfica y según estos resultados seguir evaluando a la paciente. Determinar si es necesario realizar una edad ósea y tener esto mismo que les mencionaba, pues palpar esas mamas para asegurarnos que lo que estamos observando de ese crecimiento mamario esté correlacionado con tejido mamario en esa área. Okay. Otra inquietud por acá va en relación con una adolescente de 11 años que aún no ha presentado menarquia, con ambos ovarios, con un volumen promedio de 9 cc y una interfaz endometrial de 4 milímetros. Tiene 11 años. 11 años. Es un volumen ovárico aumentado para lo esperado para la edad, pero si no tiene, era a expensas de tejido ovárico, no se veía ningún crecimiento de quiste, pues entonces podemos darle expectancia y seguir vigilando. Sí, realmente Porque está. no, desconocemos la edad de inicio del carácter sexual, sin embargo, como ya Priscila lo manifestó, trabajamos con rangos que pueden ser tan estrechos como 2 años o puede ser inclusive tan extenso como 6. Importante es que normalmente esperamos que la progresión de un carácter sexual sea entre 6 meses a 1 año, la transición de uno a uno superior. Priscila, por acá plantean también el valor del frotis, del flujo genital, para medir el índice de maduración celular, el índice cariopicnótico. Biopicnótico, sí. Pues ha quedado un poco en desuso, pero es de bastante importancia porque con él podemos ver entonces si esta estimulación estrogénica está llegando a este nivel según el predominio de las células. Podemos usarlo en los casos de retraso puberal, en los casos de detección secundaria de los cambios de la pubertad también. Okay. Pero siento que más bien tenemos otras herramientas que nos han ayudado más, por ejemplo la ecografía, la edad ósea y otras pruebas que ya podemos tener como más fácilmente en el momento de la consulta y nos ayudan a llegar a un diagnóstico. Actualmente no forman parte de los criterios diagnósticos para poder determinar si una paciente está ante este trastorno puberal o no. Por otra parte, plantean por acá si solo la palpación mamaria es suficiente para diferenciar tejido glandular versus graso retroareolar. Pues si tenemos alguna duda, siempre tenemos la opción de la ecografía.
En realidad, cuando palpamos una paciente y sentimos como entre los dedos que salta un poquito de tejido, nos puede hacer pensar más que es tejido mamario. Pero como les digo, si nos queda alguna duda, pues no podemos realizar la ecografía. Sí, realmente, de todas maneras, como tal, obviamente va a depender del índice de masa corporal que tenga la chica. Aún así, la consistencia de ambos tejidos es bastante diferente, pero insistimos nuevamente, pues, como buenos obstetras ginecólogos tenemos un eco a mano, y ahí es importante diferenciarlo también. La ecotextura va a ser completamente diferente, el tejido graso versus el tejido glandular. Bueno, en líneas generales, la mayor proporción de las participaciones que tenemos acá en el chat, Priscila, es elogiando tu presentación, muy didáctica, amena, fresca, y realmente un tema que como todos los ginecólogos de niñas y adolescentes nos apasiona. Si mientras tanto se presenta alguna otra inquietud, quiero aprovechar la oportunidad para compartir con ustedes esta información relacionada con nuestra Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Ya el año pasado tuvimos nuestra primera experiencia. En esta oportunidad, como secretario andino, los invito al que esté interesado en el tema de la ginecología de niñas y adolescentes a participar en esta actividad como titulada como Diplomado Conociendo y Mejorando la Atención de la Ginecología Infanto-Juvenil de Latinoamérica. A lo largo de 12 módulos que se van a ofrecer cada 2 semanas, los lunes, en un horario bastante cómodo, porque más o menos este mismo horario que tenemos en este momento con esta actividad. Y se van a presentar entonces 12 módulos con diferentes profesores de Centro, la parte del Caribe y de la América del Sur, que constituimos, hacemos vida en la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. El inicio está pautado para el 2 de mayo del próximo mes, y la información más detallada la pueden obtener a través de la página de www.flasop.org. Preguntan por acá que si lo pueden hacer los pediatras. Sí, cualquier médico, es de médico general. Lo importante es que sea médico. Doctor Alfredo, hay una pregunta de una doctora que habla que le llegó una paciente de 17 años con trastorno menstrual y le mandaron ACO. No sé si es un comentario o es una pregunta para que lo tomen en consideración. Sí, podemos tener un comentario con respecto a esto, y bueno, va a depender de qué tipo de trastorno menstrual presentó, porque si fue un sangrado menstrual prolongado, pues los ACOs son como nuestro caballito de batalla o el método que usamos principalmente aquí en Venezuela para detener estos sangrados de manera aguda. Y también pues va a depender de la edad de la menarca, como habíamos mencionado antes, porque si ya pasó el tiempo en el cual se debió haber realizado ya la maduración del eje, pues entonces hay que estudiar por qué se están ocurriendo estos trastornos menstruales, buscar la etiología. Sí, realmente la información es muy escueta como para poder dar una apreciación, como bien lo manifestó Priscila, como parte del manejo del sangrado normal en las adolescentes. Los anticonceptivos orales como combinación estroprogestagénica son una de las opciones que nos facilitan la manera de cómo prescribir la terapéutica. Sin embargo, tenemos pues que conocer un poco más de los detalles del caso para poder dar una mejor opinión al respecto. Hay una mano levantada por acá, sin embargo no está identificado el usuario.
De todas formas, no está convenido en este tipo de actividades darle el audio, y para eso justamente el chat. Solicitan tu contacto, Priscila. Voy a escribirlo por allí, por el chat. 0412-215-8440. Pero aparentemente todo está bastante claro, Priscila. Así que, nuevamente, de parte de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, agradecemos aceptar la invitación a participar en la noche de hoy con este tema. Por lo que podemos apreciar, la audiencia quedó bastante satisfecha con relación a los conceptos emitidos, y le damos entonces el paso al representante del Grupo Leti, quien nos apoya en la noche de hoy, doctor Pastor Galicia. La audiencia. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo me suscribo de todos los comentarios favorables que recibió la doctora Rodríguez por su excelente presentación y por supuesto por tu acertada moderación. Bueno, les recuerdo que esta actividad ha sido grabada y una vez finalizada y adecuadamente editada será colgada en nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Grupo Leti. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al tanto de esta y todas las demás actividades de educación médica continua que a diario Grupo Leti trae para todos ustedes. Queda sino pues agradecerles una vez más la presencia en este espacio y recordarles que estén pendientes pues de nuestras redes sociales y de las redes sociales de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela para que estén al tanto de los próximos eventos. Muchísimas gracias a todos en nombre de Grupo Leti y será hasta la próxima. Gracias, doctora Rodríguez. Gracias, doctor Alfredo. Será hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego, pues. Y gracias a mi equipo en Grupo Leti, que lo hizo bastante bien hoy también. Gracias, chao. Por lo menos se portó bien el internet, la lluvia, a pesar de todo. Así es, así es. Feliz noche. Feliz noche para todos.